acuérdense que ahí está un vaso con la luz, ¿verdad? Entonces es un vaso que está bien, que está decente, pero el problema de la angina es que conforme se empieza a crear una placa aterosclerótica, pues eso es lo que va a ir causando daño en el paciente, le va a dar los síntomas y entonces ahí es donde nosotros vamos a entrar con los fármacos. ¿Okay? Pues si se dan cuenta, aquí esta placa pues no está no ha terminado todavía de ocluir en la luz del vaso, entonces el paciente pues va a estar asintomático, ¿no? Pero esta placa, conforme va pasando el tiempo, va reduciendo la luz del vaso. Primero la placa va a estar fija. El problema es cuando la placa se vuelve inestable y entonces ya después llegan los macrófagos, llega un trombo y ya cuando ocluye totalmente el vaso, pues es cuando se da el infarto agudo del miocardio. Entonces, los crónicos se van a dividir en angina estable y los agudos va a ser una angina inestable, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Esos van a ser los agudos. Entonces, aquí cuando hay una oclusión del 90% de la luz, el paciente en el crónico estable va a estar haciendo ejercicio y le va a doler. Entonces, para de hacer ejercicio y se le va a quitar el dolor. ¿Okay? En la inestable, el paciente va a tener un dolor constante por la isquemia. Entonces la luz va a estar muy inflamada, va a tener la placa, esta placa se puede romper y también cuando la placa se rompe va a formar un trombo blanco y entonces vamos a tener un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y va a ser un infarto subendocárdico, que no me voy a meter tanto en eso y cuando vean ustedes cardio pues los van a enseñar más, pero para fines de tratamiento sí. Y cuando tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST es porque ya hubo una ruptura de la placa del 95% y entonces viene el trombo de fibrina, ocluye el vaso y pues va a causar un infarto transmural. ¿Okay? Entonces aquí el problema de la angina va a ser que no va a haber buen aporte entre la demanda de oxígeno y lo que ocupa el cuerpo y entonces pues por eso va a empezar el paciente con todos estos problemas. De la estable, ok, es un dolor por esfuerzo, va a ceder al reposo y va a ser un dolor que se va a irradiar al hombro izquierdo o al pecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? El tratamiento van a ser los nitratos, ¿ok? Nitroglicerina en parche de 10 a 15 miligramos cada 24 horas. La nitroglicerina va a ser un vasodilatador por liberación del óxido nítrico. También vamos a darles betabloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad, como el propranolol, y bloqueadores de los canales de calcio o un calcio antagonista. Va a disminuir la fuerza contráctil, verapamil, nifedipino, pero el nifedipino tiene que ser de larga duración en pacientes que tienen hipertensión arterial. Okay, eso es en cuanto a la estable. Okay, si se dan cuenta, aquí pues si está la placa, todavía la luz está un poquito visible, pero pues ya ocupa medicamentos. La inestable, okay, el paciente está en reposo, dura más de 20 minutos y el dolor va en aumento. El tratamiento, okay, aquí la placa pues ya llevó agregación plaquetaria, llegan los macrófagos y entonces se vuelve una placa inestable. Aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a antiagregar al paciente. ¿Ok? ¿Por qué vamos a antiagregar al paciente? Pues para evitar que se vaya a formar un coágulo, ¿ok? Porque el inestable, pues, se te puede infartar el paciente. Aspirina, 300 miligramos vía oral, ¿ok? Y también podemos dar a la par clopidogrel, 450 miligramos vía oral. Nitroglicerina de 0.4 a 0.8 miligramos sublingual, porque es un dilatador potente del músculo lisovascular. Un beta bloqueador para disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad, como propranolol.
¿ok? Y un calcio antagonista disminuye la fuerza contráctil, verapamilo o nifedipino, pero que sea de larga duración, ¿ok? Eso va a ser en el inestable, ¿ok? Para el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y que sea un paciente que tenga un alto riesgo cardiovascular, vamos a dar mona, ¿ok? Este mona, desde mis tiempos y más atrás, que se utiliza ese medicamento y se sigue utilizando, ¿ok? Entonces, aquí les puse unos... ¿cómo se va a ver? Aquí, en lugar de ver ustedes en el electro, le toman el electro a su paciente, y en lugar de que haya una elevación del segmento ST, puede haber una depresión del segmento ST, ¿ok? Inclusive una onda T invertida. Entonces, mona, que es morfina de 5 a 20 miligramos IV o intramuscular, le van a aplicar a ese paciente porque el dolor va a ser muy intenso. Aquí ya se está formando el trombo, si ustedes se dan cuenta. Si el paciente está saturando menos del 95%, le van a aplicar oxígeno, porque el oxígeno también va a ser un dilatador. Nitroglicerina de 0.4-0.8 miligramos sublingual, y antiagregación. Aspirina 300 miligramos, clopidogrel. Otro de los medicamentos que se utilizan va a ser el abcicimab, que va a ser un inhibidor de la lipoproteína 2B3A, que también funciona como un antiagregante. Pero lo que más utilizamos va a ser la aspirina y el clopidogrel, ¿ok? Y menciona, ¿verdad?, la guía que si es posible que el paciente se le haga una angioplastía, ¿ok? Porque si se dan cuenta, pues ya el vaso está un poco ocluido, entonces pueden ponerle un stent, ¿ok? Hacen un cateterismo, ven dónde está la placa, meten el baloncito, lo inflan y le ponen un stent. Pero ya después de que ustedes le dieron el tratamiento de urgencia. Después hay que dejarlo, hay que anticoagular a este paciente, ¿ok? Porque acuérdense que en el stent también se puede hacer otro trombo, entonces le dejan heparina o enoxaparina, y un antagonista del sistema renina-angiotensina aldosterona, como los IECA, que van a ayudar a hacer una remodelación cardíaca. Beta-bloqueador como propanolol y estatinas, ¿ok? Porque pues las estatinas van a evitar que se siga formando una placa, porque seguramente son pacientes que tienen pues el colesterol por los cielos, ¿ok? Obviamente que aquí tienen que tener cuidado con su paciente. Entonces, a ver, yo les pregunto, no me acordé del examen, los metabolizadores lentos de clopidogrel, ¿eso con qué tiene que ver? ¿Con qué rama de la farmacología? Farmacogenómica, ¿ok? Otros no se pusieron dinamia, otros farmacocinética, pues la farmacogenómica tiene que ver con eso, se los repetí en la clase, ¿ok? No te me acordé de eso. Bueno, entonces les digo que puede haber inclusive una onda T invertida. Ahora, el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, igual, o sea, van a llegar y de entrada le van a dar mona a la paciente, que es morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Ok, pues sí va a haber un aumento del segmento ST. En los primeros minutos van a ver ustedes en el electro así, después pasan las horas, va a haber como quiera un aumento del segmento ST, pero va a ir disminuyendo. A los días ya va a haber una onda T invertida y a las semanas van a haber una onda Q patológica. Van a darle mona como primer tratamiento, ¿ok? Y si está dentro de los 30 minutos que empezó el dolor, ustedes llegan con ustedes y, señor, pues ¿cuándo empezó? No, empezó hace 20 minutos, órale, empiezan con fibrinolisis, ¿ok? Van a ponerle alteplase, ¿ok? 15 miligramos IV en polo, más 50 miligramos IV en una perfusión de 30 minutos, y después 35 miligramos se lo van a dejar por una hora, máximo 100 miligramos. Esa es la terapia de fibrinolisis que le van a hacer ustedes al paciente,
¿ok? Y ya después que le hicieron la fibrinolisis, pues lo dejan con heparina y con enoxaparina. Pero si el paciente llegó con ustedes y les dice, no, es que sabe que llevo como una hora así, más o menos, entonces ya pasó la ventana para que le hagan ustedes la fibrinolisis, entonces lo que van a hacer es una angioplastía. ¿Ok? Buscan, lo mandan, si está aquí en Montemorelos, pues lo tendrán que mandar a Monterrey corriendo, a la 34, o no, pues la 34 se tarda un chorro, o con un particular, para que le hagan angioplastía. ¿Ok? Estatinas, porque es lo mismo, necesitamos que todas esas, el colesterol, pues el baje, ¿verdad? Inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que eso entra como un antiagregante plaquetario. ¿Ok? Ahí está la angioplastía, ¿ok? Y eso es lo que van a hacer con su paciente. Y pues ya, estas son las ondas pupatológicas que se ven en los electros, que ya a veces pasó ya días y llega el paciente, ¿ok? Bueno. Los medicamentos de nitrato y nitrito que se van a utilizar en el tratamiento de angina de pecho, si se dan cuenta, vamos a tener medicamentos de acción corta y medicamentos de acción larga. Los de acción corta son los que se van a utilizar en ese momento, en el momento que el paciente tiene la crisis y que llega con ustedes. Los de acción larga, pues se los van a dejar como tratamiento de mantenimiento. Entonces, vamos a hacer énfasis en la nitroglicerina sublingual, ¿ok? Que la dosis va a ser de 0.15 a 1.2 miligramos, que va a tener una duración de 10 a 30 minutos el efecto. Y la sección larga, pues la nitroglicerina, ¿ok? Que estos generalmente van a ser parches en 6.5 a 3 miligramos cada 6 a 8 horas. Entonces, estos son los medicamentos que más vamos a utilizar nosotros con nuestros pacientes de insuficiencia de angina, ¿ok? Les digo, aquí tenemos el parche transdérmico, ¿ok? Y si se dan cuenta, los nitratos por sí solos van a aumentar el reflejo en cuestión del ritmo cardíaco, va a disminuir la presión arterial, también el volumen final diastólico lo va a disminuir y la contractilidad aumenta el reflejo y va a disminuir el tiempo de eyección. Los nitratos por sí solos, pero si los combinan con betabloqueadores de los canales de calcio, pues ya cuando se combinan va a disminuir el ritmo cardíaco, disminuye la presión arterial, incrementa el volumen final diastólico, disminuye la contractilidad, incrementa el tiempo de eyección. Entonces, pues hace un mejor trabajo. En cuestión a la insuficiencia cardíaca, que ya nos hablaron sus compañeras para que ustedes se den una idea, es el corazón es insuficiente, pues, o sea, no puede mandar la sangre a los órganos, es como, pues, para que se les quede más, como cuando te queda grande un pantalón, ok, pues no, o sea, no lo llenas. Entonces el corazón es incapaz, por eso es que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y todas estas cosas, que es donde nosotros vamos a dar tratamiento. Incapacidad para bombear sangre necesaria para suplir los requerimientos metabólicos. Las causas van a ser varias, entre ellos las coronariopatías, hipertensión arterial, la miocardiopatía dilatada, la cardiopatía valvular, arritmias, infecciones, enfermedades infiltrativas, alcoholismo y endocrinopatías. Todas esas son causas de insuficiencia cardíaca. El tratamiento lo vamos a dar en base a la FEBI, ¿okay? ¿Qué es la FEBI? Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿okay? Entonces, una persona que tiene una FEBI menor de 40, pues ya estamos pensando en que tiene una insuficiencia cardíaca severa. Una moderada es aquella que tenga de 40 a 55% de FEBI y lo normal es entre 55 y 70. Entonces, si la FEBI del paciente está conservada, va a ser un paciente que tenga más del 60% de la FEBI, y si está reducida es un paciente que tiene pues menos del 45%. El paciente que tiene una FEBI preservada, vamos a aliviar los síntomas y vamos a mejorar la calidad de vida del paciente. Reducir la semiología congestiva. A ver.
vamos a reducir la semiología congestiva pulmonar periférica, y para esto vamos a utilizar diuréticos de asa y tiazidas, ¿ok? Diuréticos de asa como la furosemide, solamente teniendo en cuenta las 5 H's que puede causar, dentro de ellas la más severa va a ser la hipoglucemia y la alcalosis metabólica, y dentro de las tiazidas, pues la hidroclorotiazida. También un tratamiento intensivo de comorbilidades, mantener una presión arterial menor de 120 la sistólica. Vamos a utilizar los IECA y los ARA2, IECA como captopril, ARA2 como losartán, y vamos a optimizar el estado funcional cardíaco, evitar la bradicardia. Entonces ahí vamos a poner, a lo mejor algún paciente ocupa un marcapasos, y también evitar la taquicardia con betabloqueadores como metoprolol, ¿ok? La reducida, vamos a ocupar aquí inhibidores de la neprilicina, que es una endopeptidasa que va a degradar los péptidos natriuréticos que van a vasodilatar, y han demostrado remodelado positivo en pacientes que tienen una FEBI entre 40 a 50%. Vamos a regular el eje de renina-angiotensina-aldosterona con IECAs y ARAs. Si hay congestión pulmonar, pues diuréticos de asa y tiazidas. Regular el eje simpático con betabloqueadores como carvedilol, metoprolol, y un glucósido cardíaco, como ya nos habló su compañera, ¿no? Que tiene inhibidor de sodio potasio TPase, que es la digoxina, ¿okay? Sobre todo en pacientes, vamos a utilizar mucho más la digoxina en pacientes que tengan, aparte de la insuficiencia cardíaca, que tengan una fibrilación auricular. Ok, si no hay mejoría con estos medicamentos, vamos a agregar nosotros un antagonista mineralocorticoide, una espironolactona, solamente que va a estar contraindicado esto en pacientes que tengan una creatinina mayor de 2.5, una tasa de ilitrol glomerular de 30 y un potasio mayor de 5, ¿ok? Porque acuérdense que pues, esto va a ser un ahorrador de potasio. Ok, y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí está la clasificación de la NIA, que es la New York Heart Association, donde va a clasificar al paciente, ¿okay? Un paciente con A, que es siempre insuficiencia, no tiene síntomas, pero tiene factores de riesgo para presentar una insuficiencia cardíaca. ¿Cuál va a ser el manejo? Tratar la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, etc. Los factores de riesgo que los van a llevar a la insuficiencia cardíaca. En estadio B, de clase 1, síntomas que se intensifican con ejercicio. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues le vamos a dar un IECA o un ARA2, un betabloqueador o un diurético. Si el paciente es clase 2 o 3, que los síntomas con ejercicio marcado, clase 2, o si es con ejercicio leve que tienen los síntomas, va a ser un paciente con clase 3, se va a añadir antagonistas de aldosterona, como cuál vimos ya. El antagonista de la aldosterona, que ahorita lo acabamos de ver. No, furosemide es un diurético de asa, espironolactona. Ajá, ok. Entonces, o digoxina, o también le vamos a hacer una terapia cardíaca de resincronización, o un inhibidor del receptor de angiotensina más inhibidor de neprilicina, o hidralazina con nitrato, ¿ok? Ya si los síntomas de este paciente son severos y en reposo, pues va a ocupar un trasplante cardíaco o un mecanismo de asistencia de ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, ese va a ser el manejo para un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿ok? Pero por otra parte podemos tener un paciente con insuficiencia cardíaca por falla aguda, ¿okay? Un paciente que que tiene un impacto total en el miocardio, y entonces te lleva a un choque cardiogénico. Vamos a utilizar las aminas, la dobutamina y la dopamina. ¿Okay? Entonces ya dijimos que la dopamina va a ser una agonista beta 1, y la dopamina, pues dependiendo del resultado que quieras con ese paciente.
¿sale? Entonces, eso vamos a hacer con nuestro paciente. Bueno, entonces aquí terminamos lo del tratamiento de insuficiencia cardíaca, lo de angina, ya terminamos antihipertensivos, ¿sale? Y vamos a empezar a ver antiarrítmicos, porque si no, no voy a terminar nunca. De antiarrítmicos solamente les voy a dar la introducción. Para que la próxima clase ya terminemos de ver antiarrítmicos y empezamos con los derivados de la ergotamina. Bueno, entonces, vamos a tener aquí el corazón, ¿ok? Entonces, en el corazón vamos a tener los nodos. El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, vamos a tener aparte la rama de haz de His, las fibras de Purkinje y la rama derecha e izquierda de haz de His, ¿ok? Entonces el corazón pues va a tener su actividad eléctrica autónoma, ¿ok? Y vamos a tener estos nodos, ¿ok? Entonces la aurícula derecha es donde vamos a tener el nodo sinusal y pero vamos a tener otro nodo, el nodo auriculoventricular, que esta va a ser una vía de comunicación entre las aurículas y los ventrículos. Va a ser el único puente, ¿ok? Entonces vamos a tener algunas arritmias que se van a generar aquí en esta parte y pues para evitar que esa arritmia, que esa anomalía pase hacia los ventrículos, pues a veces vamos a tener que bloquear este nodo, el nodo auriculoventricular, ¿ok? Y también vamos a tener un periodo refractario, que esto va a ser un retraso. Si un paciente tiene un problema en la aurícula, pues se va a ampliar este retraso. Entonces, aquí pues vamos a tener nuestras arritmias. De aquí van a venir todas las arritmias, ¿ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, vamos a tener las fases del potencial cardíaco. Ok, entonces aquí están las fases del potencial cardíaco. Vamos a tener la fase 4, que va a ser el potencial de reposo. Ok, entonces aquí está el potencial de reposo. En esta fase 4 vamos a tener la bomba de sodio-potasio. Va a sacar 3 sodios y va a meter 2 potasios. Ok, y entonces se va a dar esa fase del periodo de reposo. Ok, al sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Luego va a venir la fase 0, que va a ser la de despolarización, donde va a entrar sodio. Si se dan cuenta, aquí está la fase 0, va a entrar sodio. ¿Ok? Entonces, en esta fase va a cambiar la polaridad de la célula, la va a excitar. ¿Ok? Entonces, en un principio va a estar afuera positivo, adentro va a estar negativo, que va a ser el periodo de reposo, y después va a pasar a intercambiarse. Después de que estaba positiva afuera va a ser negativa, y afuera se va a volver, adentro se va a volver positiva, ¿ok? Que va a ser la despolarización, ¿ok? Y ya después va a seguir en su estado actual. La despolarización se va a dar por medio de los miocitos y por las neuronas, ¿ok? Y luego, pues, se despolariza y luego se repolariza, ¿no? Entonces va a haber la despolarización, ¿ok? En la fase 0, y eso se va a dar por canales rápidos. Después vamos a tener aquí una fase donde se van a abrir algunos canales de potasio, ¿ok? La fase 1, y luego viene la fase 2, que va a ser la fase de meseta, donde va a entrar el calcio por los canales lentos de calcio, ¿ok? Y luego vamos a tener la fase 3, donde va a ser la repolarización, va a ser salida de potasio, ¿ok? Y entonces aquí donde tenemos a la fase 0, donde entra el potasio, vamos a tener bloqueadores de cloro, ¿ok? Vamos a tener también bloqueadores de los canales de potasio, vamos a tener beta bloqueadores 2, que esos van a trabajar en otro lado. En la fase 2 vamos a tener a los calcio antagonistas, que pues van a evitar que entre el calcio para inhibir esa respuesta en la fase 2, y así vamos a tener, ¿ok?
Entonces, estos medicamentos van a impedir el impulso, hacen que el miocito cardíaco se vuelva excitable y van a frenar el impulso anormal, ¿ok? Porque aquí el impulso normal pues es lo que nos va a dar una arritmia. Y bueno, entonces aquí si se dan cuenta vamos a tener células de contracción, ¿ok? Estas células de contracción van a ser auriculares o ventriculares que se van a despolarizar rápido, van a ser una meseta y se van a repolarizar rápido también. Estamos hablando de estas células, ¿ok? Y vamos a tener los bloqueadores de calcio lentos. Y aquí están las células de contracción, que van a ser rápidas, ya les dije. Luego vamos a tener las células de conducción y generación del impulso. El nodo sinusal, el nódulo AB, el haz de His, las fibras de Purkinje. Y estas células de conducción, estas van a ser lentas, ¿ok? La despolarización va a ser automática, se van a estimular solas y van a generar un impulso cardíaco. Entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar los betabloqueadores y los calcioantagonistas. Porque pues al haber una entrada de los iones de calcio, pues eso es lo que va a provocar que haya la contracción. Entonces aquí nosotros vamos a bloquear esos iones de calcio, el tono simpático. A mayor tono, pues va a haber mayor vertical, mayor cronotropismo e inotropismo, ¿ok? Aquí en las células de conducción no va a haber fase 2, entonces no va a haber meseta y pues eso se va a diferenciar entre una y otra, ¿ok? El periodo de reposo, el periodo refractario, vamos a tener dos tipos de periodo, el absoluto y el relativo. El absoluto es donde el miocito no puede ser estimulado bajo ninguna circunstancia y el relativo, el miocito puede volver a estimularse siempre y cuando el estímulo sea intenso. Y entonces aquí es donde vamos a tener la clasificación de los antiarrítmicos, ¿ok? Entonces vamos a tener los bloqueadores de sodio que van a actuar en la fase 0, o los tipo 1, en el grupo 1, que van a ser los de la despolarizantes. Luego vamos a tener los de la clase 2, los de la clase 3 que van a ser bloqueadores de los canales de potasio en la fase 2, en el periodo de repolarización. Los de la clase 4 van a ser bloqueadores lentos, los canales de calcio que van a participar en la fase 2 de contracción, y vamos a tener aquí pues nuestras células rápidas y de conducción lenta, ¿ok? El tiempo de bloqueo es lo que va a dar la potencia del medicamento, ¿ok? Y a mayor potencia también va a haber mayor toxicidad. Entonces los antiarrítmicos son muy buenos, pero también son muy tóxicos, ¿ok? Y entonces todo antiarrítmico también es un proarrítmico, o sea, te quita una arritmia, pero también te puede generar otra arritmia, entonces hay que tener cuidado. Y aquí está la clasificación de los antiarrítmicos, ¿ok? Entonces los invito a que lean antiarrítmicos y la próxima clase seguimos con eso, ¿vale?